Buenos días a todas y a todos. A nombre del Centro de Investigación de la Universidad Anáhuac Puebla y en el marco del Diplomado en Estudios Avanzados en Seguridad Humana, programa totalmente en línea que dará inicio el próximo 11 de junio, les damos la más cordial bienvenida al webinar Bioseguridad en tiempos de COVID. Tengo el gusto de presentarles al maestro Mario Rincón, quien fungirá como coordinador académico del Diplomado en Estudios Avanzados en Seguridad Humana y moderador de este webinar. El maestro Rincón González es maestro en Estudios Antropológicos de México y maestro en Estudios sobre Estados Unidos, así como licenciado en Relaciones Internacionales y en Derecho. Ha sido secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Estado de Puebla, así como secretario de Desarrollo Social y de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial en el Estado de Puebla. También ha sido diputado local y presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Honorable Congreso del Estado de Puebla. Ha sido docente tanto de licenciatura como de posgrado en diferentes universidades. Le agradecemos su presencia, maestro Rincón. Este webinar tendrá una duración aproximada de 1 hora, donde contaremos con 30 minutos para la exposición del conferencista, el doctor Giorgio Frangiuti, 20 minutos para la sección de preguntas y respuestas y finalmente 10 minutos para los comentarios finales y de cierre, tanto del maestro Rincón como de nuestro conferencista, el doctor Giorgio Frangiuti. A continuación, tengo el gusto y el honor de presentar al doctor Frangiuti, quien es encargado de bioseguridad en la Unidad Operativa de Hospitalización COVID-19, Campo Militar 1A, Sexto Grupo de Morteros y director ejecutivo de Medical Impact. Ha dirigido intervenciones de salud en sitios de extrema marginación y difícil acceso en múltiples países de Latinoamérica y África subsahariana, y ha facilitado acuerdos de política internacional ante la Organización de las Naciones Unidas en temas de prevención y acceso a la salud. Es miembro de la Coalición de las Américas contra la Tuberculosis, punto focal del Frente Parlamentario de las Américas contra la Tuberculosis. Además, ha publicado múltiples artículos científicos de infectología y salud pública en revistas internacionales, colaborando en varios países, entre ellos Estados Unidos, Israel y México. Doctor Frangiuti, es un gusto tenerlo con nosotros, es un gusto tenerte en casa, la Universidad de Anáhuac Puebla lo es, y te damos la más cordial bienvenida. ¡Qué gusto! Muchísimas gracias, Lina, y gracias por tan bella introducción. Muy bien, pues agradezco la presentación de la maestra Ruiz Toledo y sobre todo la generosa invitación para participar en este diplomado en estudios avanzados en seguridad humana. Es un gusto contar con el doctor Giorgio Frangiuti para que nos hable de un tema de vital importancia, sobre todo en un momento como el que estamos viviendo de emergencia sanitaria. Hoy estamos viviendo momentos de emergencia sanitaria desde noviembre del año pasado en todo el mundo. Bioseguridad en tiempos del COVID. Este tema estará centrado en cómo el bioterrorismo y las enfermedades emergentes y reemergentes tienen una importancia manifiesta y representan una amenaza para la seguridad de las naciones. Es por esto que medidas especializadas, basadas en experiencias aprendidas, son implementadas para cada caso en particular. Ello con el fin de mitigar, prevenir o eliminar la amenaza. Les recordamos a todos nuestros espectadores que podrán realizar preguntas en nuestro chat durante la conferencia del doctor Giorgio Frangiuti, mismas que serán respondidas al finalizar la presentación. Sin más preámbulo, recibamos y demos la más cordial bienvenida al doctor Giorgio Frangiuti. Bienvenido, Giorgio. Adelante. Muchísimas gracias por la introducción. El día de hoy me encantaría platicarles de las experiencias que estamos viviendo en una nueva etapa de la prevención. El hecho es que nos ha dado muchas lecciones a todos, tanto de globalización como de vivir una cuarentena. ¿Por qué digo esto? Porque en la Asamblea General de Naciones Unidas el año pasado
el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su comunicado al mundo por primera vez ante esta asamblea, hizo un discurso muy interesante en donde decía que los métodos que tenía la ONU para reunir a los tomadores de decisión del mundo eran obsoletos, y sacó su celular y se tomó una selfie y dijo, esta selfie la van a ver más personas y va a tener más impacto en el mundo que cualquier cosa que digamos el día de hoy en la asamblea. Y a mí me pareció en ese momento un poco egocentrista, pero ahora entiendo perfectamente por qué. Porque ahora el mundo se está moviendo a través de estas cámaras, a través de estas videoconferencias en donde ahora todos en el mundo nos sentamos a ver una webcam y a comunicarnos con el mundo y romper esas brechas. Por ejemplo, recuerdo que también hace 6, 7 meses estaba en uno de los famosos eventos de la OMS de los Walk the Talk. Con el fin ¿cómo se llama? De platicar con los tomadores de decisión en una corrida por el ambiente de Central Park en Nueva York, y poder intercambiar un diálogo fructífero con ellos para cultivarse y construirse en estas situaciones. Sin embargo, el walk the talk, incluso siendo una actividad que induce o sugiere salir y platicar y tener contacto social, ahora es a través de en línea, algo que me parece totalmente contradictorio. Sin embargo, se lleva a cabo de esta manera ahora. La Asamblea Mundial de la Salud, que inició la semana pasada, ahora por primera vez en sus 73 años de historia, se realiza, ¿cómo se llama?, en línea, teniendo al primer ministro, como ven el primer ministro de China, como ven en la imagen presentada, a través de una videoconferencia, cuando en realidad en los tiempos antes del COVID eran reuniones que juntaban a diferentes tomadores de decisión en una sala relativamente pequeña para la audiencia. Esto podría haber sido un concierto, y en realidad estaban tomándose decisiones e informándose decisiones grandes sobre los cambios en la política de salud. Tomadores de decisiones gigantescos en el mundo de política internacional, como lo es Peter Sands, que ven en la imagen. Peter Sands, el director ejecutivo del Fondo Mundial, ahora también se recluye a tomar estas reuniones en su casa junto a los que ven directamente en pantalla, que son personalidades gigantescas en el mundo de la salud global, y realmente los vemos atrás en su casa, en su sala, como me ven a mí. Pero bueno, esta situación ha cambiado al mundo, y como se dice, el mundo nunca va a volver a ser igual. Tenemos que aprender a adaptarnos, y la bioseguridad siempre ha sido como muy parecida a la ciencia regulatoria, a la ciencia que busca la seguridad, calidad y eficacia de los medicamentos y dispositivos médicos, alimentos, como hace la COFEPRIS, como hace la FDA, siempre quedan un paso atrás. Siempre van a estar un paso atrás en las lecciones. La innovación siempre va a estar adelante, y después la regulación. Y en el caso de la bioseguridad, en el tema de bioterrorismo, en el tema de enfermedades emergentes, pues es imposible anticipar qué nos va a aparecer hasta el día de mañana, como lo fue SARS-CoV-2, antes llamado nCoV 2019. Ahora tenemos que aprender, y poco a poco hemos visto a la ciencia avanzar a pasos apresurados para poder limitar, mitigar o prevenir contagios.
¿Qué lecciones podemos llevarnos de la plática? Me gustaría hablar esto al revés, hablando primero de las lecciones más valiosas que yo pudiera dejarles de mi experiencia y de la experiencia de otros, para que se lleven a sus casas y construyan a través de esto. La lección más importante es que la ciencia siempre debe de ir sobre la política, que el humanismo siempre debe de ir sobre la política. Y uno de los máximos ejemplos es esta personalidad que ven en la fotografía, el doctor Luis Enrique Mandetta. Él es exministro de Salud de Brasil desde hace, bueno, exministro desde hace como unas 2 semanas. Lo ha despedido, lo ha sacado de función Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, debido a que las medidas que él implementaba de distanciamiento social afectaban drásticamente a la economía de un país. Entonces, ahora que Brasil es el epicentro de la epidemia, podemos ver que el hecho de haber puesto fines económicos o fines políticos para incluso buscar fortalecer su imagen política ante la población, le ha costado muchísimo más entre vidas humanas y el costo económico de la nación que simplemente haber hecho caso de los expertos. Y esto siempre va tanto no solo al tomador de decisión final del Poder Ejecutivo, sino también a todos los stakeholders, todos los actores fundamentales en la cadena, el sector privado, el sector público, la academia, el regulador y los 3 poderes asociados al sector público, siempre deben de seguir esta regla, debido a que las consecuencias de no hacerlo pueden ser catastróficas, como podemos recordar Chernóbil, donde Gorbachev en ese entonces decidía que no podía existir una crisis nuclear en la Unión Soviética, cuando esta no le interesan nuestros fines políticos, a los virus no les interesan nuestros partidos, no les interesa nuestro capital político. Entonces es donde más necesitamos mostrar unión, donde nuestras fronteras no tienen ningún valor. Lección 2, y esta es muy interesante. Yo fui formado también en la Universidad Anáhuac y esto me causa mucho conflicto cuando empecé a aprender de salvaguardar la salud pública en contra de los derechos humanos. Y creo que ciertas lecciones en la salud global nos han enseñado que a pesar de que debemos de proteger los derechos individuales de una persona, el bien común es el que debemos tener más en consideración sobre los derechos de una persona en ciertas condiciones. En 1995, por ejemplo, sale un pacto muy interesante, un tratado internacional que ahora conocemos como los Principios de Siracusa. Y en los Principios de Siracusa se nos puntualiza las situaciones específicas cuando un Estado puede vulnerar los derechos humanos de una persona con el fin de salvaguardar la salud pública. Esto suena horrible. Esto significa que un Estado puede decidir si yo puedo salir o no, si yo puedo tener acceso a salud o no, gozar de mis derechos individuales. Y esa lección la vemos practicada en Estados Unidos cuando en la crisis del ébola en el 2014 y 2015 regresa una enfermera norteamericana a Nueva York y es puesta en cuarentena. Entonces, al estar en cuarentena, ella en un ataque de ansiedad dice, quiero salir y esta es la tierra de la libertad. A mí no me puedes obligar a quedarme en cuarentena. Y Estados Unidos dice, no, pero tampoco te voy a dejar salir. Y esa fue una de las puestas en práctica de los Principios de Siracusa más controversiales de la historia, debido a que gracias a la existencia de este tratado no se dejó salir a
a esta enfermera contaminada con ébola del Zaire, que hay varias cepas y la de Zaire es la peor, para salir a contagiar a una de las ciudades más grandes del mundo y con mayor tráfico humano. Entonces, gracias a una medida que vulneró sus derechos, millones estuvieron a salvo. Otra lección que incluso sorprendería escuchar, pero en las guías de ética de la OMS existe un capítulo, es el capítulo 11 de la guía ética de la OMS, que refiere sobre aislamiento involuntario. Y eso me parece fascinante porque a pesar de que las mesas de trabajo internacionales, o en este caso el capítulo que les presento en esta pequeña imagen sobre tuberculosis, refiere, a nadie nos gusta esto y es muy, muy terminante el texto, a nadie le gusta esto, a nadie le parece, pero en ciertas condiciones uno sí puede aislar a una persona con tuberculosis en contra de su voluntad, un aislamiento involuntario, en caso de que esta persona no quiera continuar con sus tratamientos. ¿Por qué? Porque la tuberculosis es el asesino infeccioso más grande del mundo. Si ustedes creen que COVID es una amenaza para el mundo, googleen tuberculosis. Tuberculosis ahorita, en el año 2020, mata a 1 millón de personas al año. O sea, dimensionen que sería 3 COVIDs en el mismo año, cada año. Tan solo en el 2002 mataba 1.7 millones de personas al año. Es una diferencia brutal. La tasa de contagios de tuberculosis el año pasado en el Global TB Report especulaba que los contagios que hubieron el año pasado fueron de 10 millones y ahorita nosotros estamos temblando por una cifra mucho menor. La diferencia es que tuberculosis afecta a las poblaciones de extrema marginación. Y en esta ocasión, pues hasta Jair Bolsonaro sufrió COVID-19 o tomadores de decisión como como Donald Trump o como Anthony Fauci pueden ser susceptibles a esta enfermedad. Entonces creo que esa es una lección interesante que nos debemos de llevar también. Siempre tenemos que apuntar a salvaguardar los derechos de la persona, siempre y cuando esta o sus decisiones no vulneren los derechos y la vida de los demás. Y ahí es donde se tiene que hacer y tomar la decisión más difícil, que es cuando uno tiene que decidir vulnerar sus derechos porque ésta no protege o no quiere proteger las de otros. Lección número 3 de bioseguridad es buscar la prevención, la mitigación y la cuasi nulificación de riesgos. ¿Qué significa esto? A veces no vamos a poder hacer nada más que controlar el contagio de un patógeno. A veces, como en este caso que se nos salió de control y que la política se antepuso en muchas partes de la cadena de toma de decisiones, se dedicó a mitigar cuando pudimos haber previsto esta situación desde enero o desde febrero. Un error, por ejemplo, controversialmente, y lo voy a decir, a mí no me causa molestia, el hecho de que 114 países se tuvieron que infectar para que la OMS declarara pandemia. Eso me deja sin palabras. El hecho de que decidiéramos declarar por parte de OMS emergencia, Public Health Emergency with International Concern, una emergencia de salud pública con preocupación internacional, que es uno de los pasos antes de declarar una pandemia para que los países puedan seguir unos lineamientos o instrucciones específicas, se declaró demasiado tarde. Esto se especula
es para darle camino a China de poder resolver la pandemia y mitigar y prevenir o nulificar la posibilidad de que el contagio internacional suceda. Pero siempre debemos de mantener la ciencia en alto, y si Wuhan tenía el virus, era muy probable que iba a salir de ahí con mucha velocidad. Ahora, conceptos importantes que tenemos que tener en la mente es a qué nos referimos con bioseguridad, porque si lo buscamos en inglés vamos a encontrar que biosecurity a veces se refiere a biocustodia y a veces se refiere a bioprotección, y cuando tratamos de traducirlo, como cuando quiere uno traducir sustainable, y en español no existe la palabra sustentabilidad, existe sostenible, pero sostenible es otra cosa. Es el mismo concepto para bioseguridad en el tema de inglés. Entonces, en español, bioseguridad refiere a las medidas preventivas que buscan proteger la salud y la seguridad de las personas. En cuanto a la biocustodia, son las medidas de control, prevención y responsabilidad para que los agentes biológicos o toxinas no lleguen a malas manos o a un mal uso, o se cometan errores que permitan la liberación de estos agentes. Ahora, si nosotros entendemos por tres pilares que se rige la bioseguridad, no necesitamos más lecciones. De hecho, le podrían cortar aquí, ya sabrían básicamente a qué se refiere bioseguridad en su totalidad. La primera es, y es lo que comento diariamente en la Secretaría de Defensa Nacional, ustedes asuman que todo el mundo está contagiado. No tenemos tiempo de hacerle una PCR a tu vecino, no tenemos tiempo para hacerle PCR a todos los doctores, solo asume que alguien ya cometió un error, que alguien se subió a un transporte público, que alguien ya firmó con una pluma que otra persona contagiada ya había tocado, y lamentablemente ha continuado la cadena de transmisión. Todo el mundo tiene la enfermedad. La segunda son las barreras de protección, y aquí vamos a tener dos. La primera, en tema de inmunización, por ejemplo, en ébola, ahora con la reciente vacuna RBSV de ébola, tras uno de los ensayos clínicos más exitosos de toda la historia de la humanidad, ébola C-Sufi, francés para ébola esto es suficiente, donde 100% de la eficacia de la vacuna ha sido lograda. Ese es un avance tremendo para la humanidad. Y una vez inmunizados los trabajadores de la salud y posteriormente la población general, podemos detener la cadena de transmisión. Una segunda es a través de barreras físicas y barreras químicas, como es el EPP o equipo de protección personal, ya sea los overoles, los trajes que se ponen los médicos, no quiero poner marcas, o las batas, los guantes, el alcohol al 70%, y todas estas barreras, el hipoclorito de sodio, y dependiendo de la superficie, a qué dilución, podemos mitigar el contagio. Y el tercer pilar refiere a las medidas de eliminación. ¿Qué es esto? Cuando uno quiere manejar los desechos que pudiéramos tener, como en el caso de Chernóbil, el grafito que estaba sobre la planta, cómo nos deshacemos de él, o los residuos peligrosos, biológicos e infecciosos, también llamados RPBI, y es a lo que nos vamos a referir en esta plática. Las rutas que llevan, los materiales bueno, como la bolsa roja y otras medidas de control muy específicas para su destrucción óptima. Ahora, esto es cómo le hace la OMS en sus oficinas para llevar a cabo este control.
Esto lo pongo como una medida de salud ocupacional para que uno observe cómo le hacen los expertos a nivel internacional. Bueno, el día de ayer, no, anteayer, regresaron a trabajar en Ginebra los profesionales de la salud global en la central de la OMS en Ginebra, y estas fotos las manda el asistente director general, Ren Mingi, que él está a cargo de enfermedades comunicables, y me parece unas fotografías muy interesantes que podemos observar cómo ellos están utilizando el distanciamiento social para cortar sus cadenas de contagio. La OMS no está sanitizando diario, no se trata de gastar más en bioseguridad, simplemente se trata de tener muy presente el cortar la cadena de transmisión, de cómo una sola persona puede subirse al elevador por cada subida, cómo se puede entrar nada más 2 personas al baño y hay plaquitas para poder entrar, y cuando uno sale las coloca nuevamente en la entrada para avisar que está ocupado, ¿no? Entonces, también hay que considerar ahora la bioseguridad en el área de la salud, y cuando nosotros nos referimos a bioseguridad, usualmente nos referimos a instalaciones de investigación con agentes infectocontagiosos. Dependiendo de su nivel de infectividad y la severidad de la patología que llegan a ocasionar estos agentes infecciosos, es como clasificaríamos el nivel de bioseguridad al que van a estar sujetos. Desde BSL, Biosecurity Level Number 1 o número 1, refiere a bacterias que no presentan o virus que no presentan un riesgo grande a la salud pública. Sin embargo, conforme vamos escalando esa escalera, podemos encontrarnos en el BSL-4 al famoso virus hemorrágico del ébola, de Marburg, los Lassa-virus, coronavirus. No solo refiere a SARS-CoV-2, sino también a SARS y a MERS, que en el 2002 y en el 2012 ya tuvieron una crisis suficientemente controlada en países respectivos del Mediterráneo o en Occidente. Ahora, cuando nos referimos a nivel de bioseguridad 4, vamos a platicar sobre cambios estructurales que se deben de hacer sobre una instalación o sobre una facilidad que van a tener estos laboratorios, principalmente el control de aire, el control de todo lo que entra y todo lo que sale debe de ser aséptico, estéril. El uso del equipo de protección personal es exhaustivo, con trajes hazmat o con trajes rega que permiten proporcionar una vía de oxígeno directamente adentro del traje para aislar en su totalidad a los patógenos de entrar con una persona. Y es, por ejemplo, en tema de bioseguridad, lo que se especula, que en Wuhan existía el laboratorio de virología, y esto refiere a la biocustodia, que tal vez en alguna situación el virus pudo haber escapado por un mal manejo de la biocustodia en fases experimentales dentro de una cabina de BSL-4. Claro, es una hipótesis, una de las miles de hipótesis que tal vez nunca sabremos el resultado, pero por estas razones es importantísimo conocer qué son las medidas de bioseguridad en estas instalaciones de investigación. Ahora, en cuanto al EPP, ¿por qué tanto rollo con el EPP? Porque todos los profesionales de la salud de todo el mundo levantan sus voces para pedir equipo de protección personal.
El hecho es que en la crisis del ébola tuvimos una tremenda lección. A mí me tocó vivir muy brevemente la crisis del ébola en el 2014, 2015, y de hecho pasé un tiempo acá en el INDRE, siendo uno de los, no, de hecho el único sospechoso en México de tener ébola. Este, y eso fue porque estuve en contacto muy cercano cuando trabajaba con malaria en África subsahariana. Entonces, el tema del ébola y el EPP es porque el 80% de los profesionales de la salud que trabajábamos con ébola se contagiaban a la hora de que se quitaban sus trajes. Es un proceso que se llama doffing. Cuando me lo pongo se llama donning y cuando me lo quito se llama doffing. Entonces el riesgo es brutalmente alto a la hora de quitarlo porque uno puede aerolizar al virus, llámese como partículas de polvo, se levantan y se impregnan a la piel. La forma de transmisión o los mecanismos de transmisión de ébola son muchísimo más amplios que el de SARS-CoV-2 y COVID-19. Ébola se transmitía sangre, semen, sudor, saliva, contacto, aire, comida, de todo. Y con SARS-CoV la cosa no es así. ¿Por qué hay SARS-CoV en todos lados y ébola se controló? Porque ébola es más letal. Entonces, y es más notorio, es más fácil de diagnosticar, es una fiebre hemorrágica. En el caso de SARS-CoV, hay que asumir en la universalidad que todo el mundo está contagiado porque hay muchos asintomáticos y muchos casos leves que son prácticamente indetectables para nosotros. Ahora, esto nos lleva a la historia de Fatu Kekula. Fatu Kekula es una de las enfermeras cuyo ejemplo de valentía y de coraje nos dejan sin palabras. Fatu es una estudiante de enfermería cuya familia sufrió de la fiebre hemorrágica del ébola y no había forma de transportarlos a las facilidades de salud. Entonces, ella decidió por sus propias manos utilizar el primer EPP con bolsas de basura en su casa y tomó a su familia cubriéndose, sabiendo los riesgos de hacer esta medida y como un soldado de medalla de honor, pero de la vida, tomó a su familia cubierta en bolsas de basura y los llevó a estas instalaciones. Y gracias a esta acción sobrevivió su familia entera y sirvió como un marco de humanismo y de valentía para todo el mundo. Ahora, platiquemos un poco del donning y el doffing. El hecho es que cada quien tiene su técnica. Esta es de las cosas que me pregunto por qué no nos ponemos de acuerdo en el planeta. Y una de las únicas cosas que yo esperaría que tendríamos un acuerdo entre todos nosotros, pero la verdad es diferente. La verdad es que cada país e incluso cada instituto dentro de su país ha decidido optar por medidas en específico. Esto tiene pros y contras. No todos los países tienen los recursos que tiene Inglaterra. No todos tienen acceso a estos materiales con la misma facilidad y no todos tienen el personal capacitado. El donning y el doffing de ébola llevaba incluso más materiales para ponerse. Por ejemplo, un mandil, una escafandra, cinta alrededor de los guantes, entre los elásticos y el traje final. Y en el caso de SARS-CoV es un poco más leve la medida que utilizamos para este procedimiento. Por poner un ejemplo, aquí cuando estaba haciendo esta presentación, me metí a YouTube a ver qué decía el mundo sobre cómo ponerse el traje y tan solo con observar los videos, uno se percata de ciertos errores de los institutos más grandes y más prestigiosos del mundo. Cómo uno debe retirarse los efectos personales que trae, porque los aretes de la mujer que vemos en la esquina superior izquierda
aún trae aretes y estos pueden cargar al patógeno, igual que pulseras, igual que relojes, etcétera. Entonces, quitárselos es importante antes de comenzar el procedimiento del doping. En el caso de, al menos en general, el observador, siempre debe de haber un observador porque son muchos pasos los que uno debe de seguir. En ébola estaba cambiado y te podía asistir hasta cierto punto. En el caso del primer video, el observador no está cambiado. En el caso del cuarto video, está sumamente cambiado. Esto tiene también implicaciones para gastar equipo de protección personal que realmente esa persona no necesita. Y entre los demás videos podemos tan solo ver, unos usan bata, unos usan traje, unos usan gogles, otros no usan gogles, otros usan careta. Entonces hay muchas diferencias en los procedimientos. Debemos de basar nuestros procedimientos de bioseguridad en donning y doping en el contexto nacional y situacional que tenemos. Eso es importantísimo. Por ejemplo, si observamos la guía de donning y doping de la OMS, es todavía más mediocre que todos los procedimientos que yo les enseñé. Pero esto es porque la OMS habla por todos y solamente por todos los miembros, los estados miembros a esta organización. No puedes exigirle a Etiopía que tenga el mismo EPP que solicita o que urge Inglaterra. Tienen contextos totalmente nacionales y por esto es remarcar el basar siempre nuestras guías y nuestras acciones en contextos nacionales. Primero va la guía nacional y después van las internacionales, no al revés. Esto, por ejemplo, son instalaciones de donning y doping. Algunos mapas arquitectónicos también van a sugerir que existan dos áreas. Yo también lo recomiendo. Siempre hay que basarnos, como comentaba, en el contexto de la estructura que tenemos. Y también he observado hospitales en la Ciudad de México que dicen, bueno, pues yo no tengo esos cuartos, pues me voy a ir a cambiar a áreas comunes, a la residencia médica donde están todos los demás. Faltas de sentido común que pueden continuar la cadena de transmisión. La bioseguridad es cuidar a la familia de tus compañeros y a veces uno tiene que pegar con mano muy dura a los compañeros porque la falta de sentido común no solo vulnera a sus propios seres queridos, sino también a los de uno. Entonces, cuando trabajamos con bioseguridad, estamos cuidando a la familia de todos. En este caso, en la imagen, pueden observar la entrada de un área de donning y la salida de un área de doping, la que pueden observar como prohibido el paso. En un área de donning pueden observar marcajes en el suelo e identificación de todos los procesos y materiales que se utilizan para cruzar una línea divisoria. Y ahí es donde cualquier hospital en la Ciudad de México, no me podrá mentir, enfrente habrá cómo conseguir una cinta adhesiva para poner en un piso y designar un área de cambiado. Las medidas de bioseguridad a veces están adaptadas, como decía lo de la OMS, a escasos recursos. No necesitamos mucho. La bioseguridad se trata de orden y disciplina. Como pueden observar entonces en el suelo hay una flecha que nos va a permitir el paso de los profesionales de la salud. El tache es para el observador que va a cofacilitar en el cambiado para ponerse el traje. Y la flecha de la derecha es para algo todavía más importante en el tema de bioseguridad en tiempos del COVID, las rutas. Pero antes de llegar a las rutas, les muestro ahora un área de doping. Las áreas de doping tienen sillas para que uno pueda cambiarse en una silla sucia y en una silla limpia. Estas áreas están divididas en área sucia y área limpia. Área sucia, sucia de SARS-CoV. Área limpia, área relativamente limpia de SARS-CoV.
Y aquí un observador facilita desde una distancia y únicamente indicando las instrucciones de qué hacer, porque los pasos son aún más largos a la hora de realizar este proceso. Cuando uno hace bien un doffing, se lava al menos las manos 7 veces. Y entre ello tienen que inclinarse hacia adelante y hacer los procedimientos con mucha lentitud, porque cada cosa que hacemos puede movilizar al virus. Ahora, regresando al tema de las rutas, ¿por qué es importante considerar rutas ajenas a, a proporcionar atención de la salud? Por poner un ejemplo, el hospital de Tacubaya, el hospital pediátrico de Tacubaya, la infección entró no a través de la mala práctica de los médicos y enfermeros, de los afanadores adentro de áreas COVID. La infección realmente entró a través de la lavandería. La lavandería, como verán en el suelo, también tiene una línea divisoria para el área sucia y para el área limpia. Y las superficies en donde se trabaja deben de ser sanitizadas constantemente. La ropa limpia no debe de ponerse en la misma superficie donde acababa de estar la ropa sucia. Y ese fue el error clave que introdujo la enfermedad al hospital pediátrico y lamentablemente han fallecido bastantes profesionales de la salud. El control de todas las rutas es sumamente importante, desde la entrada del comedor, como ven en la imagen izquierda, manteniendo la distancia, trampas para botas con solución clorada, estaciones de desinfección entre cada sitio de contacto continuo, es de suma importancia para prevenirlo. El uso de manijas para las puertas deben de ser también desinfectadas en caso de uso común, o en todo caso, como ven en la imagen de la izquierda, dejar la puerta abierta, debido a que este contagio o esta fuente de contagio o fomite pudiera prevenirse, ¿no? El designar áreas para que pase el personal de riesgo, los pacientes, o el personal autorizado, las oficinas, también debe de llevarse a cabo con mucha disciplina para evitar los contagios por cualquier tipo de medio. Extremar precauciones en este rubro no se considera una mala opción siempre y cuando tenga sustento científico. El establecer rutas para pacientes, rutas para entrada de biocustodia o de manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos o RPBI, y otras rutas para los profesionales de la salud. Recuerden la universalidad. Es más probable que un profesional de la salud que trabaje con COVID esté infectado que una persona ajena a este trabajo. Áreas de exposición temporal también, una entrada para un área de triage, una ambulancia, por ejemplo, como los procedimientos para traslados de pacientes han cambiado dramáticamente en los últimos 3 meses. Yo creo que de 0 a 100, debido a la alta exposición que tiene el personal de traslado durante muy poco tiempo. En cuanto a bioterrorismo, lo vamos a clasificar en clase A, clase B y clase C. Esto referente también al tipo de patógenos que se pudieran distribuir. Por ejemplo, en el 2001, puse 2011, fue un error de dedo. En el 2001, cuando se enviaron las cartas por el Ejército de Liberación, conteniendo carbunco, que es anthrax, un agente infeccioso muy peligroso, y que afortunadamente no fueron muy efectivas las cartas debido a que también el patógeno fallecía durante su trayecto, o seguidores del movimiento Osho, que también llevaron a cabo una práctica de bioterrorismo en 1984, o incluso unos estudiantes en 1921 que querían
derramar líquido con tifoidea en las tomas de agua en Estados Unidos. ¿Cómo podemos controlar esto? Es imposible. No podemos estar adelante de la mente criminal como nos gustaría, como platicábamos en bioseguridad y como platicábamos en ciencia regulatoria, siempre vamos a estar un paso atrás. La creación de protocolos para prevención y mitigación de riesgo, monitoreo y vigilancia o servicios de inteligencia son lo que nos va a dar esos valiosos minutos, horas o días para tomar decisiones y anticipar emergencias. Y ya para finalizar, me gustaría hablar nada más y muy brevemente del tema de la biocustodia. En los tiempos de COVID, diversificamos o categorizamos estas muestras, ya sea en categoría A o categoría B. La categoría A refiriéndose a patógenos altamente peligrosos de alto contagio para transportar, designados muy específicos en una lista. ¿Sí se ve la cámara? Supongo que sí. Y como pueden observar ahorita en mis manos, este es un embalaje triple con el que se utiliza el transporte de estas muestras categoría B. Una clasificación que designó las Naciones Unidas, incluso con el marcaje ONU 3373, para estandarizar el transporte de muestras altamente peligrosas o altamente infecciosas. Esto es un triple embalaje que viene marcado tal cual con la dirección de donde proviene el patógeno que se transporta, el teléfono de emergencias en caso de existiera pérdida tanto de continuidad del empaque como del mismo empaque que se encontrara en algún lado. Se debe de mantener obviamente en una cadena fría, con la temperatura completamente regulada, e incluso adentro podemos extraer nuestra tercera línea de protección y último frasquito de protección, nuestro virus de SARS-CoV. Entonces, todas estas medidas son para transportar un patógeno a un laboratorio de investigación, a un laboratorio diagnóstico, para poder continuar con el proceso diagnóstico, clínico, terapéutico o científico en el progreso de la investigación para combatir esta enfermedad. Con esto quiero terminar. Es un tema bastante extenso, por lo que debemos de tocar en esta plática nada más la superficie de un tema bastante complejo hasta el día de hoy, pero yo espero que con las lecciones que les he dejado en el inicio de esta plática sea más que suficiente para que se tome movimientos, no sé quiénes nos estén escuchando allá afuera. Espero futuros tomadores de decisión y líderes de la NAWAC que puedan hacer cómo se implementa la política sobre la ciencia y la diplomacia científica a través de la bioseguridad, para que en una lección aprendida y en un futuro esto no nos vuelva a pasar. Gracias. Bien, pues sin lugar a dudas una conferencia extraordinaria. Yo quiero agradecerle al doctor Frangiuti. Nos han llegado muchísimas preguntas. Quiero primero que nada, bueno, agradecerte por la claridad de los conceptos, pero también agradecerle a todos los que están conectados. Tenemos muchas preguntas y eso habla de la gran preocupación que tenemos hoy en día por este problema mundial. Lo tenemos hoy aquí en nuestro país. Pero, si me permiten, vamos a leer por grupos de 4. Si me permiten, vamos a leer 4 preguntas, las contesta el doctor Frangiuti y enseguida continuamos con varios bloques más, porque repito, hubo una gran participación y con preguntas de la vida cotidiana. Hoy nos hemos dado cuenta de la vulnerabilidad que tenemos los seres humanos y hoy en día hay preguntas tanto especializadas como de la vida cotidiana.
Entonces voy a empezar a leer las primeras 4, doctor, si no tiene usted inconveniente. Trinidad Varela nos escribe: ¿usted cree que el Estado mexicano está preparado para justo salvaguardar la salud pública sobre los derechos humanos de los mexicanos que no han adoptado las medidas contra el COVID? Esa es la primera. La segunda: ¿llegaremos al aislamiento involuntario en México? O sea, al aislamiento no voluntario, donde el Estado asume esa responsabilidad, quiero entender. La tercera pregunta sería de la vida cotidiana. Hay preocupación de la sociedad y quienes se conectan, es ¿qué medidas se pueden tomar en preescolar para garantizar la seguridad de los niños? Digo, evidentemente es una pregunta muy puntual y de mucha preocupación de la vida cotidiana. Y una más de la vida cotidiana es ¿cómo me puedo proteger si tengo que usar el transporte público, doctor? Empezamos con estas 4 y de ahí continuamos, porque sí queremos leer todas las preguntas. Doctor, el micrófono. Su micrófono. El micrófono, doctor, el micrófono. Listo. Listo. Con respecto a salvaguardar la salud pública, ¿estamos preparados en México? Legalmente podríamos, pero no lo hacemos por un tema político y por un tema populista. Esta no es una medida que te va a ganar votos ni capital político. Esta es una medida de mitigación de riesgos y de prevención de contagio. Y eso se hace usualmente al principio. Ahorita ya no tendría mucho caso llevarlo a cabo. Han habido casos, por ejemplo, de pacientes con la enfermedad que se salen voluntariamente del área COVID por la entrada del hospital y se van a sus casas. Y eso claramente uno no tiene que ser especialista en derecho y en salud y derecho o en enfermedades infecciosas para darse cuenta del tremendo riesgo que involucra haber hecho esas cosas en una sala de espera de urgencias de un hospital. Es cruel. Cuando nosotros pensemos en aislamiento involuntario, pensemos en estos individuos que pusieron a la familia de todos nosotros en peligro por una decisión irresponsable. Entonces, México sí está preparado, sí podría, pero creo que dada su inclinación política jamás jalaría de ese gatillo. Como les comentaba, este es un tratado internacional que tiene 25 años de firmado. Reforzarlo sería algo diferente. Una vez yo fui al Congreso para platicar sobre una ley de tuberculosis, una ley específica de tuberculosis, y de hecho esto fue justo antes de la crisis del COVID, entonces pues ya no le he dado más seguimiento, y también propuse para tuberculosis considerar el aislamiento involuntario en casos de multidrogorresistencia y desapego al tratamiento voluntario. Entonces, recuerdo que se me comentó por ciertos políticos que la medida sería muy mal vista por las autoridades porque no comprenderían la complejidad del caso. Creo que ahora que regrese con ellos en octubre, me van a decir que sí. Creo que les quedó muy claro para qué era. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cuál era? La segunda pregunta es, ¿llegaremos al aislamiento involuntario? O sea, ya no de que si quieres aislarte, tienes que aislarte. Estamos en un momento que ya, se puede... Es que ya lo hubieran hecho, ya se debió de haber practicado hace tiempo, pero vemos estos videos de gente contagiada agrediendo a profesionales de la salud, que me parecen prácticas deplorables como personas, y aún así no se ejecutan. Cuando la autoridad deja pasar desde el nepotismo, desde las injusticias y los atropellos los permite por capital político, no podemos esperar que se vaya a tomar una
una decisión de salud pública o salvaguardarnos a nosotros. No creo que pase, al menos no por ahora. Ok, y las últimas dos de este primer bloque son de vida cotidiana. ¿Qué medidas pueden tomar los de niños y el transporte público? Claro. De transporte, de preescolar, afortunadamente a los niños les va relativamente bien en la enfermedad. Esto debido a que ellos no expresan con la misma cantidad la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que es a donde se ancla el virus. Entonces, menos puertas, menos infección, por un ejemplo sencillo, ¿no? El tema con los niños es cortar la cadena en caso de que tengan contacto con un infectado y que el infante transmita la enfermedad a los adultos a cargo de ellos. Entonces hay que extremar precauciones al contacto de los abuelos, al contacto de los padres. Son decisiones difíciles, especialmente para los profesionales de la salud. A veces no es dejar de estar con el niño para proteger al niño, sino el niño para proteger a aquellos que están alrededor. Es un tema de explicarles y que ellos también pueden ser héroes en la pandemia si sacrificamos un poco. Todos estamos haciendo sacrificios y el sacrificio de los niños es un poquito diferente. Es educación. En el tema del transporte público, no hay mucho que pudiéramos hacer en el transporte público. Lamentablemente, mi recomendación sería el trabajo en casa y efectuar las medidas de distanciamiento social. Ahora, eso es injusto para mucha gente que no puede quedarse en casa y no tiene la dependencia económica suficiente para aguantar. Es una medida hasta eso clasista. Entonces, las personas que van a salir nada más, cuando lleguen a casa, pongan una cubeta o una bolsa en donde vayan a poner su ropa sucia. Cierren la puerta, saniticen la puerta, retiren su ropa, sus pertenencias o sus efectos personales, colóquenlos. En mi casa tengo, bueno, es que no puedo darle vuelta a la compu, pero tengo allá el recipiente. Pongo las cosas en ese recipiente para al día siguiente tener contacto con ellas. Si están infectadas, no continúo la cadena de transmisión en mi casa. Una vez me retiro la ropa y mis efectos personales, me meto directamente a bañar. Los zapatos se quedan en la entrada. La ropa sucia se queda ahí en la entrada. Cerramos la bolsa y la metemos a lavar con agua y jabón. Recordemos que el virus tiene en su cápside, en su nucleocápside, grasa. Entonces, es tan fácil romper o terminar la continuidad de su estructura con jabón. Así de fácil y así de sencillo para vencer al SARS-CoV. Si nosotros lavamos esa ropa potencialmente contaminada con agua y jabón y nuestra superficie corporal también, es suficiente. Siempre lleven cubrebocas en un transporte público. El N95 es para profesionales de la salud, ¿no? Entonces, un tricapa, un bicapa, cualquier cosa es más que suficiente alrededor de las personas. El cubrebocas es para prevenir que usted que lo usa contagie a otros. Es una medida de solidaridad humana para no contagiar a más personas, no para protegerlo a uno. Ok, bien, pues vamos con otro bloque de 4. Una es, contamos con un marco legal normativo en bioseguridad en México, sería la primera. La segunda es, ¿por qué se ha dicho que el virus SARS-CoV-2 no puede transmitirse por medio de los alimentos? ¿Qué investigaciones hay al respecto? Okay. 3, los consultorios dentales, ¿cuál debe ser el protocolo de atención? Y una cuarta dice, ¿en qué medida veremos la entrada de la bioseguridad en nuestra vida cotidiana una vez que termine la cuarentena? En los puertos, terminales, aeropuertos, centros comerciales, restaurantes,
¿En qué manera? Pues obviamente la bioseguridad o seguridad humana va a estar presente ya en la vida de las personas. Adelante. Qué buenas preguntas. Sí, Bastante buenas. En el tema de México y de regulación, existe ya un marco legal muy bueno, pero está fragmentado en diferentes áreas. Por poner un ejemplo, estábamos platicando de RPBIs y esa es la norma 087 y tiene su procedimiento desde hace muchos años y ese se lleva a práctica de manera sensacional en el país. Otras medidas, la norma 017 de vigilancia epidemiológica estipula cada cuánto, en una tabla horrible de aprenderse a la hora de que uno va a hacer su Ceneval en medicina, pero se la tiene que saber, es con cuántas horas yo cuento para reportar una enfermedad. Si en México reporto yo o detecto yo un caso de fiebre amarilla, tengo 24 horas para reportarlo y notificar a las autoridades competentes para que se inicie y se activen ciertos protocolos de bioseguridad, ¿no? Entonces están en varias, fragmentadas en varias áreas. La norma 036 del control de enfermedades por vectores, que nos habla sobre, pues sí, las enfermedades por vectores o por insectos como el alacrán, etcétera, que también pudiera ser una amenaza en un futuro, ¿no? No sabemos, como pasó con malaria. Entonces, malaria pues fue por vectores y el conocimiento del marco legal nos da mucha libertad para actuar. Tenemos muchas normas acerca de estos casos en específico. Ahora, en el caso de la segunda pregunta, ¿me la pudiera repetir, maestro? Sí, los alimentos. Que ¿Por qué se ha dicho que no puede transmitirse por los alimentos? ¿Qué investigaciones hay? Pregunta Rogelio, está preguntando esto. De los alimentos. En cuanto a los alimentos, bueno, siempre se hacen investigaciones, ¿cómo se llama?, sobre la estabilidad de un agente infeccioso a ciertas temperaturas y en ciertas superficies con varias condiciones. Y al menos en la investigación que se lleva con SARS-CoV, es que sobrevive 72 horas, bueno, hasta 72 horas en superficies metálicas, incluso poco menos tiempo en superficies plásticas. En el caso de alimentos se refiere a un poco algo diferente, no a la a la sobrevida del virus en la comida, que sí sobrevive. El caso es en la superficie de los alimentos como tal. Por poner un ejemplo, también se ha estudiado la transmisión fecal oral de la enfermedad de esta, porque el receptor ECA2 se expresa mucho en el enterocito, en el intestino delgado. Entonces, esta es la razón por la cual algunas personas pueden llevar a cabo esta enfermedad con sintomatología gastrointestinal. Entonces, sí se pudiera per se adquirir de esa vía, solamente que es muy difícil estudiar esa cadena de transmisión. Tendríamos que ver la cadena de suministro de cada alimento, desde que se piden rápido, desde que se va a comprar una hamburguesa, desde que se va a hacer cualquier cosa y encontrar en dónde se colocó el virus o sobre qué superficie se adquirió. Ok. Otra pregunta es, los consultorios dentales, ¿cuál debe ser el protocolo de atención? Los protocolos dentales. En cuanto al manejo de consultorio dental, nada más necesitaría que bajaran una guía en coronavirus.gov.mx y consideraran su atención como un área semicrítica. Y esa área semicrítica, nada más anexar, por favor, el uso de mascarilla N95, porque sus actividades aerolizan. Sí, de recomendación personal, yo les sugeriría también el uso de caretas.
no se arriesguen sin utilizar una careta, y el equipo de protección de un área al menos semicrítica. Ya dependerá de la escasez del material si pudieran conseguir de área crítica. Ahora, un profesional de la salud en un consultorio dental no va a tener dos áreas de cambiado porque los consultorios son pequeños. Yo lo que les sugiero es checar la guía del 2009 de la gripe aviar, cómo le hacíamos en México para cambiarnos, porque ahí nos cambiábamos solos. Entonces uno se podía hacer el doffing parado y solo con la bolsa de RPBI enfrente. Cuando terminen de sellar la bolsa de RPBI, nada más refieran a su servicio de recolección que esas bolsas están contaminadas probablemente con el patógeno. Y eso sería todo. Si no tienen oportunidad de hacer el doffing, no pasa nada relativamente, o sea, el riesgo es moderado, pero también pueden hacerlo como en un área semicrítica. No es una precaución extrema como en el caso de un área COVID de hospitalización. Pidan a sus pacientes también, absolutamente todos los pacientes deben de traer cubrebocas. Y usted no se aproxime al paciente si va a hacer un procedimiento en la boca, si no trae careta usted. La tercera. Okay. La cuarta pregunta era, ¿en qué medida veremos la entrada de bioseguridad o esta idea de seguridad en todos lados, seguridad humana, de la vulnerabilidad que tenemos en la vida cotidiana? ¿En qué medida veremos en los aeropuertos, en las terminales, en los comerciales, restaurantes? Digo, entiendo que quieren escuchar su opinión, doctor. Los lineamientos van a ir cambiando conforme la ciencia avance, como lo comentábamos sobre la supervida en superficies del patógeno. Entonces, lo que nosotros debemos de considerar es la cadena de transmisión y el lavado constante de manos. Eso es algo que va a permanecer en todos lados. Las medidas de protección que se van a utilizar para esto es las sustancias con las que se van a lavar las superficies grandes, las superficies pequeñas y las superficies de contacto continuo, como las perillas de las puertas. Entonces, lo que vamos a ver cambiando va a ser más bien como administradores o como tomadores de decisión en ciertas instalaciones, si se va a utilizar peróxido de hidrógeno, si se va a utilizar dióxido de cloro o alcohol al 70 para ciertas superficies. Hablando de aeropuertos, la IATA, de todas formas, ya hacía desde hace mucho tiempo medidas de bioseguridad que nosotros no nos percatamos al entrar y salir de aviones, pero ya pasan con gases sanitizantes y ya pasan ciertos aerosoles que permiten la eliminación de patógenos entre vuelo y vuelo. Yo creo que se van a extremar estas precauciones y se van a adaptar a la investigación actual en tema de SARS-CoV-2. Pero no creo que debamos de asustarnos demasiado en términos de las medidas. Recuerden, la responsabilidad del contagio es también nuestra. Evitar el tocarnos la cara, evitar no lavarnos las manos, son cosas cruciales para esto, al igual que el distanciamiento social. Ok, hay muchas preguntas, la verdad tenemos muchísimas, vamos a leértelas, yo quisiera leer todas, vamos a leer las que no se han tocado, porque algunas son repetitivas. Preguntan sobre el cubrebocas, ya contestaste el cubrebocas, preguntan sobre consultorios odontológicos. Por ejemplo, aquí hay una pregunta para el tema de las universidades, o sea, ¿qué medidas se están recomendando para que estos centros, instalaciones universitarias, donde en algún momento se tomará la decisión, evidentemente hoy todo va a online, pero en algún momento se tomará la decisión,
que desde tu punto de vista, doctor, y perdón que te tutee, desde tu punto de vista, ¿qué opinas tú? ¿Qué recomendación podrías darle a estos centros universitarios para que puedan ellos tener tranquilidad de que están protegidos? Esa es una. Dos, tú sabes en Europa lo que pasó con las estancias de adultos mayores. Entonces, aquí hay una pregunta de Miguel Fragoso que nos pregunta qué medidas podemos usar en las estancias de adultos mayores. Y hay una pregunta de esta viene desde España, están preguntando, están conectados allá también. Dice, ¿aconseja la detección precoz del virus mediante alguna prueba analítica periódica? En caso afirmativo, ¿quién debe asumir el costo? ¿El Estado, las empresas o los particulares? Órale, esa ya va a depender del Estado, de las empresas o de los particulares. Ahora sí que no podemos hacer un tamiz abierto a todo mundo por el costo y la accesibilidad de la prueba. Es muy difícil, especialmente porque la cantidad de casos leves y casos asintomáticos puede ser brutalmente alto. Es más importante seguir bajo el pilar de bioseguridad de la universalidad y asumir que todo el mundo está contagiado. El saber si tienes o no la enfermedad es irrelevante para mí. Lo único relevante como médico es saber que te voy a hospitalizar si tienes datos de alarma. Pero de todas formas, tengas la enfermedad o no, te hagas la prueba o no, te voy a pedir el distanciamiento social, te voy a pedir que te laves las manos, te voy a pedir que uses el cubrebocas. Entonces, no tendría relevancia. Y eso es lo mismo para las universidades. Las universidades deben de tener bajo su contexto. Yo les sugeriría hacer una consultoría en específico o con bioseguridad o con epidemio o con salud pública para determinar acciones en específico. Como las fotografías que les puse de la OMS, creo que esas las pueden tomar como un ejemplo. Le he pedido a Renminbi personalmente que hasta me mande más para ir aprendiendo también de una manera más didáctica qué es lo que están haciendo los grandes para luchar contra esto. Si nosotros respetamos la sana distancia, podríamos salir, pero como sabemos que no la van a respetar, mejor pedimos que se queden en casa. Si nosotros como institución educativa educamos a los futuros profesionistas a respetar estas medidas de bioseguridad, entonces podrían continuar con sus actividades si se respeta esa sana distancia. Sería marcar, como vieron en las fotos que les puse, el suelo para establecer rutas de entrada y salida para los baños, capacitar al personal de limpieza en tema de diluciones de hipoclorito. Y ya. ¿Y cuál era la otra pregunta? De estancias para ancianos. De estancias para ancianos es una pregunta muy difícil. Creo que esa es más hasta me siento más para epidemio que para mí ahorita, porque esas personas son de alto riesgo para la enfermedad y pueden desarrollar una enfermedad mucho más complicada. Yo sugeriría al menos llevar a cabo medidas de área semicrítica, en donde uno utilice bata, cubrebocas, el lavado de manos, con una técnica estéril. Eso dependiendo de lo que le permita su contexto, porque no sé cómo será su estancia de ancianos. Yo creo que ahí lo primordial ya no solo es protegernos a nosotros con el EPP, sino proteger al anciano de esta enfermedad. Se encuentran varias técnicas de colocación del EPP, del donning, de manera estéril, que es tener las mangas cerradas de la bata y abrirlas como si fuéramos a entrar a un quirófano. Misma historia, como si fuéramos a entrar a un quirófano. Si esto no se puede, al menos
cerciorarse de que no tiene la enfermedad a través de una prueba y mantener el aislamiento social de los cuidadores de la salud de estas personas para evitar que se traiga el caso de sitios o áreas comunes. Ok, mira, tenemos otro bloque de preguntas buenísimas, la verdad están muy positivos. Aquí hay una de Roxana, dice, hoy en día, enfermarse de COVID-19 está considerado como una enfermedad de trabajo. No veo por qué de trabajo. Si fuera considerado como enfermedad de trabajo, todas las infecciones lo serían. Uno puede adquirir una infección en absolutamente cada práctica que se lleva. Sería de trabajo únicamente si el mero hecho de ir a trabajar fuera el caso que provocara esta enfermedad y el no hacerlo fuera preventivo. Ok, muy bien. Otra pregunta es, ¿qué opinión tiene sobre, eso lo hace Miguel Ábalos, qué opinión tiene sobre el uso de las pruebas rápidas? ¿Es riesgoso que un laboratorio clínico particular ofrezca la prueba cuando usted está hablando de toda la infraestructura que se requiere para simplemente usar el EPP para tomar muestras? El personal de laboratorio y la toma de muestras requiere el uso de EPP completo. Si no lo están haciendo, es una irresponsabilidad brutal. Y espero que la ley llegue a tomar medidas adecuadas en contra de eso. En respecto a las pruebas rápidas, hay que recordar ciencia sobre política. Y la ciencia, por lo pronto, ha demostrado que las pruebas rápidas tienen una poca sensibilidad y especificidad al trabajar con ellas como herramientas diagnósticas. Se sugiere o se recomienda el uso de las PCR porque la PCR tiene el 99.97% de especificidad. En contraparte con las pruebas rápidas. También tiene pros y contras. Los errores del operador han sido muy frecuentes en la toma de muestras de las PCRs. La técnica es buena, pero el operador no lo es, usualmente. Entonces esto provoca falsos negativos en la detección de los casos. En el caso, regresando a lo de las pruebas rápidas, también se aceleró mucho el uso de estas sin obtener autorización ni registro sanitario de ellas. El INDRE se ha adelantado, un colega mío y maestro de bioseguridad, el doctor Roberto Vázquez Campuzano, a quien admiro muchísimo. Él es quien está trabajando junto con el INDRE para aprobar dichas pruebas rápidas y verificar a pasos agigantados su seguridad, eficacia y calidad, como lo hace COFEPRIS en instancias normales. Entonces, yo no usaría pruebas rápidas por todas estas razones. Ok, doctor, un par de preguntas más, porque la verdad, si no, podemos estar aquí toda la tarde, todo el día. Sí, creo. La inquietud y el interés que hay. ¿Usted consideraría prudente la reapertura de centros deportivos, gimnasios, bajo protocolos adecuados, que incluyan filtros de ingreso, uso de tapetes sanitizantes, las medidas importantes como para mantener la sana distancia, aforo de áreas, grupos reducidos, lavado de manos, uso de gel, establecimiento de programas de limpieza y desinfección, bien establecidos con sanitizantes adecuados? Esa es una. Y una más es, ¿considera que a partir de COVID se debe reestructurar, reorganizar la infraestructura hospitalaria con énfasis en las medidas de bioseguridad o en lo que advierte la vacunación contra SARS-CoV-2? Eso lo pregunta Berta Lisset. Muy bien. Muchas gracias por sus buenas preguntas. En cuanto a los gimnasios, una cosa que hay que mencionar, Claudia Sheinbaum, por ejemplo, lo comentaba muy abiertamente.
que la Ciudad de México no va a tomar medidas restrictivas en la cuarentena o en la fase de distanciamiento social, y esto es porque confía en la buena conciencia de las personas. En el caso de los gimnasios, sería confiar en la buena conciencia de las personas y en la solidaridad que tenemos unos con otros. Entonces, ¿cómo se llama? En el caso de los gimnasios, si los usuarios hicieran buen uso de las instalaciones sin hacer falta estos protocolos, creo que pudiera ser funcional. No son un negocio o un centro esencial, lo cual veo que los va a dificultar a la hora de la reapertura en esta fase. Pero si las medidas se hacen bien, tampoco vería un gran problema de ello. Pero sí la responsabilidad que conlleva provocar contagios creo que sería más grande que solo esperar un poco más para la reapertura. La otra pregunta es sobre la infraestructura hospitalaria. De la reestructura hospitalaria, creo que va a pasar, pero a menor medida. También tenemos que recordar que vivir en pánico nos va a cometer errores. Y esto lo vivimos con el tema de ciencia y política. Los tomadores de decisión sienten miedo y toman decisiones erróneas. Creo que más bien nos va a dar una reestructura para la investigación y para el desarrollo de herramientas. Hemos descubierto el inmenso valor que tiene invertir en desarrollo e investigación. Creo que se va a redireccionar más para allá. No creo que se vaya a cambiar la norma 087, creo que es buena hasta donde está. No creo que se vaya a reestructurar áreas de cambiado o áreas de quirófano. Todo puede pasar, claro, pero dudo mucho que se vaya a hacer a muy gran medida. A lo mucho, el triage respiratorio. El triage respiratorio lo propuso la OMS en el 2018 con respecto al marco de sugerencias de tuberculosis multidrogoresistente. Y pues ahora tiene muchísimo más sentido porque hacíamos triage respiratorio. Al menos nosotros en Medical Impact sí hacemos triage respiratorio y separamos pacientes probablemente infectocontagiosos de pacientes con otras enfermedades que acuden a consulta. Tiene mucho sentido común. Si pongo a muchas personas enfermas que probablemente tengan un mal sentido, baja inmunidad, y lo pongo alrededor de varias personas infectadas con X o Y cosa, es probable que nada más vaya a esparcir el bicho. Pero si lo separo antes de entrar a consulta, entonces limito la cadena de transmisión de estos patógenos. Ese triage respiratorio es posible que se vaya a seguir implementando y se vaya a fortalecer. Ok, un último, ya me están diciendo que es el último bloque. Son preguntas rápidas. ¿Cuál es su opinión acerca de la inmunidad de rebaño? 2, de la Universidad de Anáhuac del Norte, están preguntando cuáles serían algunas medidas de bioseguridad para la Facultad de Ciencias de la Salud, pensando que muchos profesores y estudiantes se encuentran en hospitales y lugares de alto contagio. Y considera que a partir de COVID ¿crees que las tecnologías de la información, las TICs, puedan ayudar a las organizaciones públicas y privadas a regresar a las actividades normales? Son las 3 últimas, doctor, prometido. A menos que lleguen más. Ok, muy bien, sí, no pasa nada. Con respecto a la Universidad de Anáhuac, México Norte, sí, están en sitios de grave contagio. El hecho de apoyar a los médicos internos de pregrado me parece fundamental y al no hacerlo me parece una medida injusta e incluso inhumana. Yo
apoyaría mucho las medidas que protegieran a los médicos internos de pregrado a no exponerse al patógeno solo porque las autoridades del sector público les presionan. Recuerden que primero está el estudiante y primero está la persona. Ya después podemos pensar en la presión política que nos pueden inyectar las instituciones. Y también lo entiendo que deben de haber muchas cosas que yo no veo bajo mi contexto, pero la lección número 1 es la ciencia siempre viene sobre la política. En cuanto a la separación, como les enseñé, la OMS ya regresó a trabajar y ellos están todavía más expuestos que nosotros, pero ellos sí respetan las medidas de distanciamiento. Si nosotros demostramos que respetamos las medidas de distanciamiento, o sea, es que la OMS regresó. Si la OMS regresó, no tenemos excusa. Lo que tenemos es educación. Eduquémonos. Lo que podrían hacer es poner igual los marcajes en el suelo, estaciones de desinfección entre cada área común y establecer límites de estancia en las áreas comunes de personas. Hay cosas que no vamos a tener suficiente tiempo para educar a las personas, como cuántas personas están al baño por vez. Pero el correcto señalamiento y fácil de entender les va a ayudar a llevarlo a cabo. ¿Cuáles eran las otras dos preguntas? Inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño es lo que queremos lograr con todo, incluso desde la perspectiva de la vacunación, nos protege a incluso edades tempranas cuando todavía no podemos acceder a vacunas. Por poner un ejemplo, la triple viral a los 15 meses y hasta los 6 años, nos ponemos el refuerzo, pero quienes nos protegen son todos los demás, todos a nuestro alrededor, que sí la tienen y que no nos transmiten porque tenemos esta barrera de protección de carácter inmune. La diferencia de lograr la inmunidad de rebaño, que de todas formas nos va a pasar, esto no es una pregunta de si sí o no, sino de cuándo, todos nos vamos a infectar eventualmente de SARS-CoV-2, es que no pase al mismo tiempo, porque solo tenemos cierta cantidad de camas, cierta cantidad de ventiladores y cierta cantidad de camas en unidades de terapia intensiva. Entonces, si lo hacemos gradualmente, las personas que se complican van a tener acceso a servicios de salud de calidad. Pero si todos caemos en la inmunidad de rebaño y empezamos a hacer fiestas COVID, entonces van a salir muchísimos casos y entonces los que se vayan a complicar en ese periodo de máximo contagio no van a poder acceder a una cama y van a morir. Entonces, es para hacerlo gradual, pero de todas formas va a pasar. SARS-CoV no se va a desaparecer. Esta es una enfermedad que muy probablemente llegó para quedarse. Ok. La última, tecnologías de la información. Ok, en cuanto a tecnologías de la información, creo que lo estamos logrando ahorita mismo. Es una prueba de concepto, un proof of concept, que podemos demostrar que sí se puede. Son, como todos los procesos, como todo en calidad, es perfectible. Y a través de estas lecciones aprendidas y estas experiencias colectadas, podemos ir cambiando procesos. Por ejemplo, a mí no me gusta Microsoft Teams, by the way. Pero es una lección, porque tampoco lo había usado para un webinario y creo que es muchísimo más organizado. Entonces, si todos aprendiéramos a utilizar esta plataforma, creo que sería muchísimo más fácil para el ponente organizar sus preguntas o saber la clase que sigue, etcétera, cosa que no tengo en Zoom. Son estos pequeños detalles que todos nos estamos adaptando y todos estamos aprendiendo con estas nuevas lecciones a adaptarse, ¿no? Creo que va a ser un año tremendamente interesante.
brutal para unos, magnífico para otros, y la tecnología solo va a hacer esto más sencillo. Un ejemplo final de la tecnología, en otros tiempos, en otras cuarentenas, los pacientes jamás hubieran tenido la posibilidad de despedirse de sus familiares o de mantenerlos en contacto para que su salud mental permanezca estable durante el confinamiento o durante su estancia hospitalaria. El día de hoy nos encontramos comunicando a pacientes a través de dispositivos móviles, a través de Internet, con sus familias sin ponerlos en riesgo. Y eso a mí me parece bellísimo, un paso hermoso de parte de la tecnología que nos ha vuelto más humanos. Ok, híjole, quiero agradecerle, muchas gracias, doctor, muy interesante. La verdad, nos faltó tiempo, hay muchas preguntas. Le doy la palabra a la maestra Georgina Ruiz Toledo. Doctor Frangiuti, muchas gracias por haber estado con nosotros, por acompañarnos, como en otras tantas colaboraciones que has podido hacer a través de Medical Impact con el Centro de Investigación Anáhuac Puebla, la Universidad Anáhuac en todos sus campus y muy especialmente ahora en Puebla, pues te sentimos muy cercano y muy de casa. Nos has dado muchas luces el día de hoy sobre esta pandemia y sobre todo nos has recordado pues este enorme compromiso que tenemos con la educación, con la formación, la capacitación y la sensibilización hacia estas circunstancias que estamos viviendo. A nombre del Centro de Investigación de la Universidad Anáhuac Puebla, les agradecemos su asistencia a toda esta comunidad virtual. Giorgio, no sé si quieras dejarnos un mensaje final. Quiero agradecerte, Gina, quiero agradecer a la Anáhuac Puebla por siempre abrirme las puertas para nuevos proyectos y para educar y enviar un mensaje a la comunidad estudiantil que pudiera salvar familias enteras, que pudiera cambiar el panorama de lo que viven en casa, de lo que viven en sus trabajos, de lo que viven como estudiantes de medicina, como futuros especialistas. Me parece hermoso y brillante que ahora a través de la tecnología sí estemos más conectados y crezcamos más como personas en un conjunto. Muchas gracias. Gracias, doctor Frangiuti. Muchas gracias a nuestro moderador, el maestro Mario Rincón. Y a nombre de este Centro de Investigación de la Universidad de Anáhuac Puebla, también agradecemos con mucha alegría a esta comunidad virtual que hoy nos acompaña y les invitamos a acercarse a nuestra oferta académica, especialmente el Diplomado en Estudios Avanzados en Seguridad Humana. Es un programa totalmente en línea que dará inicio el próximo 11 de junio y en el chat les vamos a dejar toda la información y el contacto para que podamos ampliarles estos datos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.